Bien, el ejercicio dice más o menos así. La figura 636 muestra un sistema en el cual el agua fluye desde un tanque a través de una tubería que tiene diferentes tamaños y elevaciones. Como se ve acá, va fluyendo, sube aquí un poco, después cae sobre esta zona y termina aquí a descarga libre. Para los puntos que van entre A y G, eso incluye B, C, D, E y F, estime la cabeza de elevación, la cabeza de presión y la cabeza tanto de velocidad y evidentemente la total, ¿no? Grafique estos valores en un diagrama similar al que se mostró en la figura 6.7 del libro Mecánica de Fluidos del autor Robert Mott. Algo similar a lo que tenemos en esta diapositiva de acá arriba. Aquí están las cabezas de presión, velocidad y elevación descritas así. Eso vamos a hacer algo similar ahí. Bueno, en primer inicio, como observamos, las unidades que sugiere el ejercicio que tengamos en cuenta, miren que están en pies, van a ser las del sistema imperial. Por tanto, la gravedad vamos a asumirla como 32,2 pies por segundo cuadrado. Entonces vamos a hacer el ejercicio punto a punto, desde el sentido de escoger los puntos que se nos haga más sencillo descifrar o describir estas elevaciones. Y al final, cuando tengamos todos los datos definidos o calculados, podemos graficar el comportamiento que dice este ejercicio que tengamos en cuenta. Entonces, primeramente vamos a tomar el punto A y el punto G. Recuerden que siempre se escoge un dato en el más bajo posible, que sería en este caso aquí, como referencia. Voy aquí a acercarme mucho más. Entonces, el punto A y el punto G. Yo voy a escribir aquí, se analizará A y G. ¿Por qué estos dos? Porque pues la idea es que el tanque drene su fluido que está reservado en esta zona y descargue libremente en esta porción. Entonces es como que el punto donde estoy al donde quiero llegar. Y hay un proceso para hacer eso, pero preliminarmente hablando, nuestro objetivo es que este fluido que está aquí en forma de partículas o en cúmulo de partículas viaje desde aquí, que está en A, hasta este punto G. Ok, entonces si comenzamos a proceder con la ecuación de Bernoulli, tendríamos algo así. Tanto para el lado A como para el lado G. Una vez tengamos esa información definida, procedemos ahora a simplificar en base a lo que hemos conversado previamente en la teoría. Por lo menos el punto A, al estar abierto aquí el tanque, recuerden que este símbolo significa eso, no habría presión atmosférica o manométrica, sino atmosférica, y por tanto, como la ecuación de Bernoulli maneja ecuaciones de carácter para la presión manométrica, esa presión será cero. Igualmente pasaría con el punto G, dado que es a descarga libre. Adicionalmente, la velocidad que tendríamos en la zona donde se encuentra A, que es la de drenaje del tanque, es muy pequeña comparada con la que habría en la vena contracta de descarga libre que tiene esta boquilla. Por esa razón, esta ZA sería también considerada, este BA sería considerado despreciable. Sí existe, pero es pequeño. De esta manera queda la expresión simplificada lo siguiente. Si despejamos de ahí velocidad, se alcanza a vislumbrar que esta va a ser equivalente a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, que multiplica en este caso a la diferencia de elevaciones que hay entre A y G. Todo esto elevado al cuadrado. Bueno, en raíz cuadrada. Veamos cuánta distancia hay en elevación desde A hasta el punto G como referencia. Claro que el datum está aquí, precisamente coincidente con la línea de referencia de G. Esa distancia sería básicamente la siguiente. Sería tener en cuenta para este problema esta acotación que hay aquí, que sería mi ZG, o bueno, esta distancia de aquí. Esa distancia que está ahí sería quitarle a estos 21 estos 6 pies que vemos acá.
Entonces 21 menos 6 da 15. Y bueno, 15 que tengo en esta parte baja, sumado a los 15 que faltan para llegar a A, daría 30. De esa manera queda que 2 veces gravedad por ese valor de 30. De hecho, puedo reemplazar directamente la G. Pies por segundo cuadrado por 30 pies, basta y sobra. Aquí hago una respectiva terminación del radical y resuelvo para el valor de B sub G. Ese dato a mí me da 43,95 pies por segundo. Bien. Ahora se calcula el área que habría en esta zona con este diámetro que vemos aquí. Entonces, esa área que habría en el punto G para estimar su caudal sería equivalente a lo siguiente: pi cuarto del diámetro que hay en G, que son 1.25 pulgadas, que estarían elevadas al cuadrado. Tengan en cuenta que hay que pasarlo a pie para manejar la misma referencia de unidades. Un pie cuadrado tiene cerca de 144 pulgadas cuadradas, ¿no? Bien, con mi calculadora voy a ver el resultado. Aunque no está de más que ustedes me ayuden a confirmar, ¿no? Bueno, a mí me da esto 8.522 por 10 a la menos 3 pies cuadrados. ¿Listo? Con esta información ya podría incluso estimar el caudal. Pero antes de hacer eso voy a hacer un poquito de pericia con la información que me dan en el lado de las tuberías. Esto para poder estimar las velocidades que tendría en las tuberías de 2 pulgadas quedó el 40 y en la tubería de 6 pulgadas quedó el 40. Esta tubería que está en el punto B también es la misma de D, E, F como tal. Esta, la del ensanchamiento, sería la distinta. Entonces, existe una manera de estimar esa componente de área para la tubería de 2 pulgadas. Entonces, en ese caso, esa área en 2 pulgadas, vamos a ver ahora una tabla. Pero lo cierto es que si aplico la ecuación de continuidad para las tuberías de 2 pulgadas y lo multiplico por la velocidad que tendría en esas tuberías de 2 pulgadas, me dará el caudal, que debe ser exactamente igual, como en este caso, multiplicar el área de descarga que tengo en G por la velocidad que tengo en ese caso en G. Para las referencias de G, aquí vamos a reseñarlas de color amarillo. Entonces, si aquí quisiera despejar la velocidad que tendría en esos casos, despejando velocidad para toda tubería de 2 pulgadas, ahí se observaría que en ese caso la velocidad de 2 pulgadas, estos 2 pulgadas, no 2 pies, queda equivalente a multiplicar por la ecuación de continuidad el área que hay en G por la velocidad que hay en G sobre el área transversal que tiene la tubería de 2 pulgadas. Este schedule para esta referenciación de la tubería que están hablando hace alusión a qué tan grueso es el espesor de la tubería y evidentemente eso tiene que ver con el rango de presiones que soporta ese tubo dependiendo del material del que esté hecho. Entonces, precisamente en esta parte de acá tengo una tabla por acá abajo tomada del libro de mecánica de fluidos del autor Robert Mott, donde para tuberías Schedule 40 con diámetros de tubería o tamaños de tubería nominales, simplemente buscar su valor en EPS en pulgadas, que en este caso el primero es 2, y aquí tiene el área de flujo. Entonces, para el valor de en pies cuadrados y en 2 pulgadas, ese dato, según lo que aparece en esta referencia, sería este de aquí, 0.2333 pies cuadrados. ¿Cómo hice? Simplemente fue irme a mi valor de el diámetro nominal, dirigirme hacia la derecha de la tabla y para la variable que estoy interesado en determinar, que en este caso es área de flujo, bajé
donde se intercepta estos dos datos, que sería en este caso aquí, y de todas maneras a reseñarlo. Observen, chicos, que ahí es donde tendríamos el valor de nuestro interés, 0.0233 pies cuadrados. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, muchachos, es precisamente reemplazar esos números. ¿Con qué finalidad? No más que otra que dar a conocer cuánto sería esa velocidad que tendría toda tubería de 2 pulgadas. Entonces el área que tenemos en G, 8.522 por 10 a la menos 3 pies cuadrados, multiplicado por 43,95 pies por segundo, lo vamos a dividir sobre el área que tendríamos en 2 pulgadas, que repito nuevamente es 0.02333 pies cuadrados. Para hacer esa operación, ¿qué nos da? Bueno, a mí me da 16,06 pies por segundo. Pintarla en verde para toda velocidad de 2 pulgadas. Si hago el mismo símil para el concepto, pero en este caso trabajo para la velocidad que habría en el tubo de 6. Bueno, voy a tomar el caudal que va por aquí, por este tubo grueso, ancho, de mayor diámetro, tiene que ser exactamente igual de descarga si mantenemos las condiciones en estado estable de flujo. Entonces, el área multiplicada para el tubo de 6 pulgadas por la velocidad que hay en el tubo de 6 pulgadas debe ser igual a multiplicar el área que hay en el tubo, bueno, en la zona G, por la velocidad que hay en la zona G. Despejando para la velocidad que tendríamos en 6 pulgadas, tendríamos que en ese caso, pues simplemente pasa esto a dividir el área en G por la velocidad en G dividido entre el área de 6 pulgadas. La parte de arriba no cambiaría, o sea, 8.522 por 10 a la menos 3 pies cuadrados por 43,95 pies por segundo, dividido todo esto entre el área que tendríamos en 6 pulgadas. Esa área que tendríamos en 6 pulgadas, según la tabla, ahí se ve ya, sería la siguiente. Para 6 pulgadas, vamos bajando por aquí, tiene que ser más grande, claro está, aumenta el diámetro y claro, evidentemente así es. Si bajamos un poco más, el valor sería 0.2006 en unidades de pies cuadrados. Exacto, 0,2006. Entonces, vamos a escribir 16 pies cuadrados. Para hacer esa operación, bueno, a mí me da ese dato 1.867 pies por segundo. Y este lo vamos a resaltar en azul. Bien. Entonces ya tenemos los valores que hacen referencia a las velocidades que habrían en toda tubería de 2 pulgadas y en toda tubería de 6 pulgadas. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, solamente es para poder estimar la cabeza de velocidad que habría en estos componentes. Como no estamos teniendo en cuenta efectos de fricción en este cálculo, ni mucho menos las longitudes de las tuberías, ni el material del que está hecho, ni la viscosidad o temperatura que tiene el fluido, o su régimen de flujo como tal, por esa razón no vamos a interpretar esa parte de que pues en la realidad las velocidades conforme vayan descargándose van a verse afectadas por las caídas de presión provocadas por la fricción. Eso es totalmente lógico, pero en este ejercicio simplemente piden estimar desde la perspectiva de Bernoulli con esos 3 componentes de energía cómo se comportaría el fluido. Entonces evidentemente la velocidad que tengo acá, como es igual a la que tengo en estos demás puntos, debido a que el área es el factor que definiría ese aspecto por la ecuación de continuidad,
significa que en ese sentido nuestro dato de velocidad tendrá la misma cabeza de velocidad en todos los demás puntos donde el diámetro no varía. Entonces, si de repente calculo, por ejemplo, voy a calcular el de G, que como el diámetro es de 1,25, debe ser un poco diferente la cabeza de velocidad que habría en G. Entonces, la velocidad que tengo en G, que aquí la tenemos en amarillo como, de hecho vamos a resaltar esto en amarillo también, aquí, como 43,95 pies por segundo, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 2 veces 32,2 pies por segundo cuadrado. Esta respuesta es igual a 30 pies. Fue muy próxima, y de hecho es lógico porque, bueno, sería resultado de regresarnos en este componente para tener la misma dato. ZA menos ZC da 43,95. Claro que va a ser 30. O bueno, si ustedes hacen el cálculo, va a darle muy próximo, 29,99 algo. Bien. Desde ese sentido vamos ahora a proceder con la velocidad que tendríamos en 2 pulgadas y su cabeza de velocidad, perdón. Entonces, para la velocidad de 2 pulgadas, que nos dio aquí 16,06 pies por segundo, todo esto al cuadrado, lo vamos a dividir entre 2 por 32,2 pies por segundo cuadrado. Este resultado, bueno, a mí me da esta parte 4 pies. Este dato que tenemos para la tubería de 2 pulgadas va a ser exactamente el mismo que vamos a tener en cualquier parte de la tubería donde tengamos ese diámetro. Punto B, punto D, punto E, punto F. De hecho, vamos a hacer esa referencia. Que este dato va a ser el mismo que tendríamos en B sobre 2G. Y igual para el punto D. E igual para el punto E. Y no se diga más también para el punto F. Listo. Vamos a proceder ahora con el cálculo de esta parte, pero para la velocidad en 6 pulgadas. Cuadrado sobre 2G. Voy a corregir esto aquí un momentico. 6 pulgadas cuadrado sobre 2G. Entonces la velocidad que tenemos en ese caso sería de 1,867, ¿no? (1,867 pies por segundo elevado al cuadrado sobre 2 por 32,2 pies por segundo al cuadrado. Esta operación me da 0,054 pies, y esta es la misma velocidad que tendríamos en esta parte de la tubería, que es la única que ancha, que es la del punto C. Entonces, estas componentes serán exactamente iguales y por acá tendríamos que este dato es exactamente igual a este. Bien. Vamos a pasar una línea de esta zona superior para continuar con el cálculo. Bien. Analicemos ahora los puntos en su orden. Voy a ir para B, ya que caractericé toda la parte que era las cabezas de velocidad, numéricamente hablando. Ahora sí me meto con B. Entonces voy a colocarlo acá arriba.
para el punto B. Entonces en ese caso voy a trabajar con A y B. Ahí se alcanza a ver un poco. Ahí, entre A y B. Entonces tendría lo siguiente para el punto B. Presión en A, peso específico, velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces gravedad, ZA. Bueno, eso es igual a presión en B, peso específico, velocidad de B al cuadrado sobre 2G, ZB. Bien. Entonces ahora lo que sigue es simplemente obtener las simplificaciones que ya habíamos hecho en el pasado de ZA, perdón, del valor de la velocidad en A y la presión en A, dado que por obvias razones presión atmosférica es la presente en esta zona y la velocidad es despreciable porque es pequeña. Bien, entonces tendríamos que ZA es igual a, en ese caso, la única variante que queda presente en esta zona de aquí. Y bueno, el objetivo es despejar realmente, porque todo lo tenemos, para serles sincero. El único objetivo aquí sería esta zona. Entonces despejando para PB, tendríamos que PB es, bueno, pasando esto para acá negativo y multiplicando todo por el valor del peso específico. Peso específico que multiplica, bueno, el ZA queda constante así como está, menos ZB, y esto le quito el componente de velocidad. Bien, esa es la ecuación. Entonces, vamos a asumir que el peso específico, debido a que trabajamos con el sistema inglés o imperial, equivalente a 62,4 libras fuerza por pie cúbico. Es la mejor forma de atacar ese ejercicio. Entonces, bueno, de hecho a mí lo que me interesa no es tanto la presión, sino la altura. Pero en este ejercicio, en este primer pedacito vamos a dejarlo hasta presión. Después solamente me quedo con la parte de altura de presión. Bueno, entonces quedaría reemplazando que PB es igual a 62,4 libras sobre pie cúbico, que multiplica la diferencia que hay entre el punto A y el punto B en elevación, que ahí se ve que son 15 pies. Y este componente de velocidad en B ya se calculó, se automatizó ese proceso acá. Y según lo que dice aquí, este componente de velocidad, la cabeza de velocidad, siempre da 4 pies. Yo escribo 4 pies y miren que hay un negativo 4 pies. Voy a calcular eso. A ver qué me da esa parte. Aunque directamente puedo pasarlo a PSI. ¿Cómo? Bueno, un pie cuadrado tiene 144 pulgadas cuadradas. Ya eso da en PSI directamente. PB es igual a 4,77 PSI. Aquí me di una vuelta grandísima en referencia a ese cálculo, porque solamente con que hubiera hecho PB sobre peso específico, pues pasando esta parte para acá, era Z menos ZB menos volumen en B al cuadrado, bueno, velocidad en B al cuadrado sobre 2G. ZA menos ZB queda amplificado que la diferencia entre el punto A y el punto B por altura son 15 pies. Y le quito los 4 que venían de esa parte, que calculamos ahorita. Y 15 menos 4 da 11. Y ya, pues no nos mortificamos por ese lado. Listo. Sí, eso es. Si analizamos el punto D, fíjate que los valores que tienen que ver con altura son iguales.
Y el componente de velocidad, como es el misma área, también es la misma. O sea que los valores que encuentre en B van a ser exactamente iguales a lo que encuentre en D. O dicho de otra manera, pues si yo escribo la ecuación de Bernoulli entre B y D, para que lo vean matemáticamente, ¿no? Lo que quería decirles ahorita. Este valor de velocidad, al ser el mismo diámetro que tengo acá, es exactamente igual al de D, se cancela. Y fíjate que pues esta línea es horizontal, o sea que esta distancia que hay de aquí a acá sería la misma al punto B, son iguales. PB sobre peso específico es igual a PD sobre peso específico. Como PB me dio 11, como se escribiera 11. Bien. Vamos a analizar el punto C, que sería este de acá. De que se me pasa. En el caso del punto C, voy a trabajar con A. Entonces, en ese caso, tendría PA, peso específico, BA cuadrado, peso específico, bueno, 2 veces gravedad, ZA igual PC, peso específico, velocidad en C al cuadrado sobre 2 veces gravedad, ZC. En ese caso, pues la presión en A y en la velocidad ya se entendía de que son despreciables. Por primero está el tanque abierto y segundo es un proceso de drenaje. Y bueno, hasta ahí parcialmente quedaría esa expresión, ¿no? Porque los demás datos los tengo, el Z que tengo en este caso para la referencia de A está, toda está acá. La presión en C la estoy buscando, la velocidad en C ya se calculó, ahorita les digo dónde está. Y ZC también está. Entonces, desde ese enfoque voy a calcular directamente el componente de cabeza de presión para C. Entonces quedaría que PC sobre peso específico es igual a ZA menos ZC menos BC cuadrado sobre 2G. ¿Cuánto da eso? Bueno, ZA menos, esto es ZC, ¿sí? La distancia que hay en la vertical desde el punto A hasta el punto C en la vertical son 15 pies. Y este BC cuadrado sobre 2G ya lo tenemos aquí, 0,054 pies. Para hacer esa resta, chicos, bueno, ahí se alcanza a ver, me parece que ese dato es 14,946 pies. Vamos a dejarlo ahí intacto. Suscríbete. Listo. Vamos a analizar ahora el punto que sigue. Ya analicé B, analicé C, analicé D. Faltaría creo que el punto E. No estoy mal. Sí, que está acá arriba. Y ya después F y con eso termina el análisis. Pero este lo voy a hacer acá arriba. Ya no me alcanza la hoja ahí.
Bien. Punto E. Voy a analizar nuevamente desde A. Entonces, PA, peso específico, velocidad en A cuadrado sobre 2G, ZA, equivalente a pues, la parte en E. Listo. Entonces, bueno, otra vez, como las condiciones físicas de A no cambian, su presión y velocidad también se cancelan. Esa es la ventaja de trabajar en este caso así. Y queda que PE sobre peso específico directamente, pues despejando, porque ese es el que me interesa, queda que ZA menos ZE menos velocidad en E cuadrado sobre 2G sería el dato. Bueno, entonces ese valor a qué va a ser equivalente. P sobre peso específico, primero es ZA menos ZE. ZA menos ZE es esta distancia que está aquí. Chicos, esa distancia se puede calcular de la siguiente manera. Esta sería la que me pide la fórmula. Dicha distancia sería, como están las dos referencias a estas cotas a la misma línea, que sería la de aquí, sería quitarle a 15 estos 6, eso sería 9. Serían 9 pies esa primera parte. Y la velocidad en E cuadrado sobre 2G, ya hicimos ese ejercicio al principio. Velocidad en E al cuadrado sobre 2G siempre es 4 pies. Y bueno, para eso no necesito calculadora, 9 menos 4 da 5. Listo. Entonces tengo ya el dato de la presión que tendría en E. Voy por último con el punto F, que es el que está por aquí abajito. Vamos a poner para F. Para el punto F, lo mismo, presión en A, todo con respecto a A. Listo. Entonces ahora lo que sigue es simplificar. Como siempre, las condiciones hidráulicas ya no cambian, velocidad y presión no existen en ese caso. Y bueno, la presión en F, que es la que me interesa de esas componentes, con respecto al peso específico del fluido, será ZA, quitarle el ZF. Y por último, la velocidad en F al cuadrado sobre 2G. Bueno, ¿cuánta diferencia de altura hay entre ZA y ZF? Echamos un poquito para atrás. Creo que ahí se ve. Bien. Entre ZA y ZF, que está en el datum, la diferencia es 15 más este pedacito de acá. Se había dicho ahorita que este pedacito en rojo será igual a la diferencia de 21 menos 6, o sea, otros 15. 15 pies y 15 pies dan 30 pies. Entonces queda que PF, peso específico, es igual a 30 pies menos BF. Este dato está por acá seguramente. Sí, BF cuadrado sobre 2G, 4 pies. Y SPF sobre peso específico, 30 menos 4 son 26 pies. Creo que nos falta otro más. Creo que no.
A ver, lo analizo desde afuera, pero no tanto. A, B, C, D, E, F. Sí, listo. Entonces ahí en teoría ya calculé las cabezas de elevación, de presión y de velocidad de cada uno de los puntos de interés. Lo que sigue ahora simplemente es graficar esas energías potenciales, energías de presión y energías de velocidad que tiene cada uno de esos componentes por unidad de peso. Entonces, si procedo acá, tengo un gráfico, es exactamente el mismo gráfico, solamente que en Zoom, lo tengo acá para ustedes. Y lo que voy a hacer a continuación es mostrarle visualmente cómo se vería para cada una de estas potenciales, con estas energías, los datos. Entonces, por aquí voy a trazar una línea que vaya por esta zona hacia allá. Control C, Control V, y lo voy a poner aquí. Bien, esas son mis dos líneas de referencia. Las voy a colocar en este caso de color punteadito y que sean naranjitas. Forma de guión, línea como proyectada ahí. Entonces la primera sería entre Z y ZF. Recuerden que son tres componentes que vamos a graficar aquí a continuación. P sobre peso específico, unidad de longitud. B cuadrado, bien, es este, ¿no? Sí, todo está en orden. Entonces tendría, como les decía, P, peso específico, B cuadrado sobre 2G y por otro lado la elevación. Lo voy a graficar aquí en todos estos puntos. Desde el punto de vista energético, entre el punto A y el punto G, pues hay una altura, que era un Z. ¿Se acuerdan que manejamos un Z menos ZC? ZG, perdón. Y ese valor vamos a definirlo aquí a continuación con una línea, con flechas. Entornos de forma, flechas, doble flecha, está bien así. Y por acá voy a escribir, bueno, que ese es el valor con respecto al punto A, que este es mi dato. Sería mi Z en A, que vale 30. Bien, voy con mi ZB, que en este caso esta distancia de aquí ya la habíamos manejado varias veces en el ejercicio. Entonces control B, esta de aquí a acá, y si no estoy mal es simplemente 15, ¿no? Ese es mi datum de B con respecto al dato. $15, perdón. Listo. Igualmente el ZC y el ZD son los mismos, así que voy a aprovecharme ahí de una vez, colocarlos. Entonces, control B, control B. Aquí tendría mi ZD, que son 15 pies. Y aquí también lo mismo. Esos valores no cambian. Cambia como el punto. ZC 15 pies, ZD 15 pies. Ok. Este sería el ZE 21. Y bueno, pues el F con Z no tienen nada que ver porque están con el datum, entonces eso no tiene representación. Lo que sí tiene importancia de pronto ahora van a ser ya hice por lo menos esta parte de la Z. Ahora me voy a meter con estas dos en cada uno de los puntos de interés. Voy con el valor de, en este caso, de la presión y la velocidad, cabezas de presión y cabezas de velocidad en cada caso. Para B. Entonces para B tenemos una referencia, la cabeza de presión nos da con respecto al peso específico 11 pies, la que está en verde aquí. Yo escribo 11 pies ahí. Es más pequeña que el valor de 15 que tengo arriba.
Claro que no es tan grande, vamos a ponerlo como por aquí. Ahí. Con respecto al peso específico, 11 pies. Y aquí tengo mi cabeza de velocidad, que es lo que le falta a esa altura. Que si no se ve, pues 11 para 15 le faltan 4. En el cálculo debe dar 4 para ZB. Efectivamente en esta parte de abajo, mírenlo, numéricamente nos dio 4 también. O sea que estamos bien. Aquí. Cabeza de velocidad, 4 pies. Vamos ahora con la parte en C. La parte en C tengo un ensanchamiento, con lo cual la cabeza de velocidad va a ser más pequeña porque va a aumentar la presión, por ese mismo efecto. En ese caso, pues el valor de la presión, cabeza de presión en C es de 14,946 pies, perdón. Wow, qué montón. Pues el disponible son 15, realmente es gran parte de la energía lo que se va en presión en ese punto. Ahí. Algo como así, quiero mostrarles. Y esto pequeño sería la velocidad, que es algo pequeño. ¿Cuánto nos da eso? Velocidad en C, 0.054. Entonces fíjense cómo se va transformando la energía. Aquí habían 30 en altura, pero después cuando vamos al punto donde está confinado el fluido, pues hay un pedazo que es de altura que es 15, hay un componente en presión que es 11 y aquí van 4. Pero cuando se ensancha la tubería, miren que la velocidad disminuye por la ecuación de continuidad y también su cabeza de velocidad, como su energía disponible por este efecto, y miren que todo se vuelve presión. Da a entender de que si no tenemos una variación en la inclinación de la tubería que fluye el fluido por dentro de él, si sube la sección, la presión aumenta y la velocidad se cae. Es lo que uno comprendería de él. Ahora vamos con el punto D, este de acá. Entonces la presión que tengo en D, presión en D, cabeza de presión en D mejor. Aquí está, da 11 pies, se ve aquí claramente, es exactamente la misma que tendríamos para el caso en B. Entonces, podemos copiarlo. De hecho, igual, control C, control V. Ahí. Y decir que la presión en D sobre el peso específico es 11 pies. Y esta componente de velocidad que habría en D sobre 12 es 4 pies. Para el caso de la condición de flujo en la parte E, ¿cuánto nos dio la presión en E? Presión en E, 5 pies, es lo que se ve acá arriba. Aquí. Y en F pues tenemos este otro número. Por ahora quedémonos en E. Entonces, pues un poco más pequeña ese componente. 5 pies. Y acá arribita tendríamos la componente que falta, que por acotación, bueno, si tengo 15 y ya subí 6 aquí, 6, 5, 11, 4. B cuadrado sobre 2G, 4 pies. Veamos la ecuación que nos dice para la velocidad en E. Sí, efectivamente son 4 pies, se cumple eso aún. Y por último quedaría la parte en F. En F la presión que tenemos, miren, es 26 pies. Prácticamente todo el espectro disponible en velocidad justo aquí, solo que un poco más pequeño.
Presión en F, peso específico son 26 pies. Y bueno, para alcanzar los 30, en ese caso la velocidad en F cuadrado sobre 2G debe dar 4. Y bueno, la velocidad en G, su cabeza de velocidad en G sería 30 pies, es lo que se ve en esta zona de aquí abajo. Entonces, toda esta componente, que no me alcanzó la hojita, la velocidad en G al cuadrado sobre 2G da 30 pies. Esto que acabamos de hacer describe gráficamente cómo es la transformación en 3 componentes nomás de la energía a lo largo de un fluido que se mueve sobre una tubería. Esto es el principio de un concepto que se conoce como gradiente hidráulico. También se le dice línea piezométrica, en algunos autores mencionan una teoría similar. Y lo importante es que con esta información pues ustedes puedan más adelante con cursos superiores de hidráulica o de mecánica de fluido avanzada manejar esto de una manera gráfica. Y bueno, de esa manera llegamos al final de este ejercicio, que muy interesante, bastante extenso. Buscaba precisamente aplicar la ecuación de Bernoulli y ver cómo la energía se transforma simultáneamente en varias formas de energía cuando un fluido en condiciones ideales se trasiega desde un tanque que está abierto a la atmósfera y suficientemente ancho hacia una descarga libre a lo largo de una tubería que tiene varias secciones y elevaciones diferentes. No olvides suscribirte y darle like.